Bueno, pues Muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Para el Colegio Internacional de Profesores de Criminología, nos es muy grato y lo hacemos con mucho gusto el presentar al gurú Guillermo Granados Mazariego. Entre muchos de sus conocimientos, muchos de su que tiene ahí de currículum, es reconocido internacionalmente como embajador de la paz y como instructor mundial de desarrollo humano integral. Es miembro de la Red Cultural de la Gran Fraternidad Universal desde 1975 y también como profesor de yoga y meditación, astrología, profesor de astrología, de cosmología y de cosmogenética y desarrollo humano integral. También es miembro fundador del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología y pues hoy va a estar con nosotros desarrollando el tema la astrología y los Reyes Magos. Adelante, maestro. Muchas gracias. Ok, pues, pues muchas gracias por esa hoja de vida que ahí anda circulando. Muchas gracias. Este, pues este tema es una visión astrológica de los Reyes Magos que ya dentro de unos cuantos días retornará aquí a la Tierra, como anualmente lo hace. Y esta charla, la vamos a dividir en tres partes, ¿verdad? La primera parte es, pues es el linaje que se va transmitiendo en todos los hogares, yo creo que en todas las familias se va transmitiendo un linaje de padres a hijos, pero tal vez venga desde los tatarabuelos, bisabuelos, eh, que se va transmitiendo una serie de conceptos, de ideas, de tradiciones familiares, ¿no? Que se va transmitiendo y así también estos Reyes Magos al darle esta bienvenida a ese Jesús el Cristo, pues también ese Jesús el Cristo tuvo que haber tenido todo un linaje, algo ancestral que se va transmitiendo, ¿sí? Esa es la primera parte. La segunda parte es la estrella de Belén, ¿verdad? ¿Qué significa eso de la estrella de Belén? ¿Qué acontecimiento astronómico pudo haber sido para que sea una guía a estos Reyes Magos? Y la tercera parte es ¿por qué el 6 de enero? ¿Por qué no el 5? ¿Por qué no el 7? ¿Verdad? ¿Sí? Y ahí nos daremos cuenta, pues con una visión astrológica, ¿verdad? Como siempre, pues serán mis puntos de vista, ¿verdad? Puntos de vista que todos tenemos de los acontecimientos, de la historia, de la geografía, de la literatura, de todos los ámbitos del conocimiento humano. Todos tenemos una visión, un conocimiento, una verdad, ¿sí? Y así es de que no todo lo que escuchemos, todo lo que leamos es certero, tiene un 100% de verdad, ¿verdad? Entonces lo importante es que nosotros busquemos nuestra propia verdad, analizando todas las vertientes de esos conocimientos que tendremos. Bien, y entonces empezamos con el tema. Vamos a compartir la pantalla. Bien, ahí está un rey mago, un astrólogo que tiene sus aditamentos especiales, la documentación necesaria, tal vez efemérides, pues los elementos mínimos necesarios para calcular una carta como se hacía anteriormente, ¿verdad? Con un anuario astronómico, las efemérides, tablas de casas, ¿sí? Y se calculaba pues matemáticamente, numéricamente. Hoy pues se hace igualmente, solamente que nos ayuda el que realiza el software, también matemáticamente, ¿no? Ok, entonces ahí está la portada. Primero entraremos con el significado de la palabra mago. Mago proviene del persa magusha, que significa sacerdote, y de ahí deriva el griego magos, del plural magoi, refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilonios que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios.
Entonces, es ese junto de conocimientos que se van adquiriendo con el paso del tiempo, con el estudio, con la observación y la asimilación de esas experiencias que va teniendo los magos, no necesariamente los que vemos pues en los circos, que son magicianos, sino más bien los estudiosos que tienen toda una maestría de la naturaleza. La palabra magos del griego pasó al latín como magus, o el plural magi o magi, de donde llegó al idioma español mago, ¿sí? Esta raíz mag significa ser capaz o tener poder, ¿no? O sea, un mago tiene un poder, tiene algo carismático que le hace ser reconocido, ¿sí? Por esas dotes, esas cualidades del manejo de las energías, de las vibraciones que tenga, ¿verdad? Ese es un mago. Y el mago está relacionado con la magia, siendo esta la ciencia tradicional que tiene que ver con los secretos de la naturaleza, captando y canalizando las fuerzas electromagnéticas gracias a leyes universales. Por ejemplo, esas leyes como de la correspondencia, de la polaridad, del ritmo, de la vibración, de causa-efecto. Conoce esas teorías, conoce esas leyes, ¿verdad? Las sabe manejar, pero sobre todo canalizar esa energía que se desprende al momento de ocurrir un fenómeno en la naturaleza. La sabrá canalizar adecuadamente, pero tiene que tener ciertas características o ciertas cualidades este mago, ¿no? La magia es la ciencia de los maestros, de los magísters, y está simbolizada por la mirra y tiene como planeta operante a la luna, ya que toda la obra mágica se ejerce precisamente con o sobre este luminario nocturno. Las fuerzas desplegadas son proyectadas al mundo astral, llamado también mundo sublunar, o sea, el espacio que existe entre la Tierra y la Luna, ¿sí? Y se llama así porque abarca hasta el área de la influencia que supone la órbita lunar. O sea, no es una esfera básicamente, sino más bien viene siendo como pues una geodésica, ¿verdad? Algo que se encoge y se ensancha y se encoge, ¿verdad? Va teniendo una especie de vida como si fuera una especie de corazón que se dilata y que se contrae. Esa es la atmósfera de la Tierra, así es, ya que la Luna, ¿verdad? Al estar como satélite de la Tierra, tiene un acercamiento y un alejamiento natural. No está a una distancia constante, ¿verdad? Sino más bien tiene pues, un acercamiento y un alejamiento natural, continuo y constante, ¿verdad? Por eso esa aura de la Tierra es como pues una dilatación y una contracción, ¿verdad? Que va teniendo estos campos áuricos de la Tierra. Un mago ejerce una maestría de atracción y concentración sobre los elementos, los elementarios y los elementales, pero debe existir en él una afinidad y simpatía entre ellos, entre estos espíritus de la naturaleza. Y tiene que tener un poder y un valor para atraer y concentrar esas fuerzas invisibles y dirigirlas hacia una acción eficaz, productiva y con resultados prácticos de beneficio hacia la humanidad. Entonces el mago es una entidad muy especial que tiene que tener ciertas cualidades intrínsecas propias. Algunas de ellas serán de nacimiento, otras de ellas serán por el resultado de su disciplina, pero el objetivo es concentrar esas energías, saberlas canalizar y sobre todo interpretar el significado de esas fuerzas de la naturaleza. Existen diversos operadores de la magia. Pues se puede clasificar como los magicianos,
los magistas y los magísters. Y estos últimos eran los llamados Reyes Magos. De ahí que sabían a dónde depositar la tradición iniciática, pues no solo se basaron en la astrología, ya que el operador de la magia conoce bien todas las leyes de la naturaleza. O sea, aquí este mago, estos reyes magos, ¿verdad? Que la tradición nos menciona, que van a depositar toda una tradición, pues a una asociación, a un grupo específico, ¿verdad? Pero tienen que tener ese conocimiento, dónde, cuándo, a quién entregar o a depositar esa sabiduría ancestral que se va transmitiendo en un linaje, a través de un linaje vivo, de maestro a discípulo, ¿verdad? Ese discípulo tendrá que ser maestro en un momento dado, puesto que tendrá que tener un maestro. Un maestro no tiene, un discípulo no es maestro, si no es que no tenga, si no es que debe de tener un maestro, ¿no? Todos los discípulos deben de tener un maestro. Entonces, ese linaje, ¿verdad? Así como les decía al principio, ¿sí? Todas nuestras familias, nuestra familia personal, por ejemplo, tiene todo un conjunto de tradiciones, de hábitos, ¿verdad? De conceptos que se van transmitiendo, ¿verdad? De los padres a los hijos, de los hijos a los nietos, etcétera. No la totalidad, sino unos cuantos conceptos, ¿verdad? Y esos conceptos tal vez vengan desde antes, de los bisabuelos, de los tatarabuelos y más atrás de generaciones. Y eso mismo pasa con Jesús, el Cristo, que no nada más así porque sí nació, que era un enviado divino, sino tiene que tener antecedentes, ¿sí? Y para esos antecedentes históricos, tradicionales, que yo le llamo así, el linaje vivo, iniciático, lo podemos ver en el capítulo 1 de San Mateo, ¿sí? Versículos del 1 al 25. Según la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Varela de 1960, que desde mi punto de vista es la mejor versión de la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, en ese capítulo se menciona ahí, ¿verdad? Grosso modo, ¿verdad? En el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Nos brincamos el capítulo, perdón, el versículo 3 al 5, porque también habla de esos nombres jerárquicos de maestro y discípulo que se van transmitiendo. Y pasamos al 6, que dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Este David es el rey, ¿verdad? Sí, el que antes de ser rey fue el que combatió al filisteo Goliat y que con su onda le ganó la batalla, le mandó una pedrada aquí en la frente, en el tercer ojo, ¿verdad? Sí, y lo derrotó. Estos filisteos trataban de apoderarse de ese pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. Entonces, por esa razón y otras muchas cosas más, fue nombrado David rey, el cual tuvo dos hijos, ¿verdad? El segundo de sus hijos fue Salomón, el que construyó precisamente ese, pues ese templo llamado el templo de Salomón, ¿verdad? Aunque originalmente fue el templo pues del rey David, de ese lugar donde él vivía, ¿no? Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matón a Jacob. Este es otro Jacob,
no es el primer Jacob que mencionamos. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces llegamos aquí hasta unas cuantas generaciones, creo que son 14, 3 veces 3 generaciones de 14 para llegar a Jesús el Cristo, ¿verdad? Sí, es toda una tradición que se transmite siempre de maestro a discípulo, aunque en la Biblia es del padre al hijo, ¿sí? Esos primeros 3 patriarcas iniciales, Abraham, Isaac y Jacob, pues el primero es llamado el abuelo, el segundo es el, el, el hijo, y el tercero, Jacob, viene siendo el nieto, ¿verdad? Así se hablan en la Biblia, ¿no? Pero dándoles un significado diferente será entonces del maestro al hermano mayor, al primogénito, al discípulo, ¿sí? Y así es como se va transmitiendo siempre del maestro a discípulo, o primogénito, como le llaman en la Biblia. Entonces, esta es una breve genealogía de cómo esa tradición iniciática, ¿sí? Que se va perdurando desde los tiempos de Abraham, ¿sí? Después de Abraham pasó a Isaac y de Isaac a Jacob. Estos 3 patriarcas, los máximos patriarcas, son reconocidos por las grandes religiones que mueven mucha gente actualmente, como es el cristianismo, el judaísmo y el islamismo o maometismo, ¿verdad? ¿Sí? Estas 3 religiones, a pesar de ser diferentes en sus conceptos reales de la vida actual, ¿sí? Sin embargo, los 3 reconocen a estos 3 jerarcas, a estos 3 patriarcas como bases fundamentales de su religión, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, Jacob, ¿sí? Cuando se escapa de su hogar porque su hermano trata de matarlo. ¿Por qué trata de matarlo? Porque acuérdense que el hermano de Jacob le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿No? Pero ya a la hora de que Isaac iba a bendecir al primogénito, Jacob adoptó el papel de primogénito y fue bendecido. Le transmitió ahí la sabiduría de ese linaje, ¿verdad? Entonces, su hermano trata de matarlo y es cuando huye. Al huir es cuando en esos paraje nocturno, en un sueño, sueña la escala de Jacob, ¿verdad? Esta escala que es utilizada en las órdenes iniciáticas, indicando que por esas escalas ascienden y descienden los ángeles, ¿verdad? ¿Sí? Y que es utilizada también entre nosotros en nuestra orden iniciática para reconocer esos grados iniciáticos o estados de conciencia que se van avanzando esta orden iniciática, ¿no? Entonces, dentro de esos hijos, 13 hijos que tuvo Jacob, ¿verdad? Está uno de ellos, que es Judá, ¿verdad? Judá es el que describe brevemente, ¿sí? 7 sellos, ¿verdad? Que hace incluso un pronunciamiento en el sentido de que cuando esté la llegada de una pureza de conciencia tan cristalina, tan pura, ¿sí? Esos 7 sellos tendrán que ser reabiertos, ¿verdad? Tendrán que ser descubiertos, ¿verdad? Romper esos 7 sellos, ¿verdad? Y eso ocurre precisamente con el nacimiento de Jesús el Cristo en esta época moderna, ¿verdad? Bueno, desde el nacimiento de Cristo, esos 7 sellos tendrán que ser rotos, ¿verdad? Para que la humanidad avance un poquito más
en su evolución permanente que va teniendo. ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces, pues ya tendrá que nacer Jesús el Cristo, pero alguien tiene que transmitirle el linaje, ¿verdad? Alguien tiene que transmitirle el poder iniciático. Y en ese caso los encargados son los Reyes Magos, ¿verdad? ¿Sí? Que venían del Oriente, ¿verdad? Se les llama Reyes Magos de Oriente porque del Oriente proviene la luz. No es que necesariamente todos vengan así del Oriente, de la salida del sol, ¿verdad? Sino es simbólico pues este argumento del Oriente. El Oriente es el centro donde va a ser la referencia como una luz, como un centro luminoso al cual va a llegar o al cual va a partir esa luz hacia el poniente, hacia los demás seres que estamos alrededor. Se les llama Reyes Magos de Oriente porque del Oriente proviene la luz. En el Oriente el Sol inicia su recorrido ascendente de acuerdo a la rotación de la Tierra, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la rotación de la Tierra, ¿sí? El Oriente siempre estará naciendo la luz, la luminosidad necesaria que la humanidad requiere para seguir, pues, viendo, ¿verdad? Distinguiendo las cosas entre lo que es el bien y el mal. Estos Reyes Magos es el nombre porque la tradición cristiana denomina a los magos, denominación que recibían los sacerdotes eruditos el Antiguo Oriente, que según el Evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde el Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica, el oro, el incienso y la mirra. ¿Sí? Entonces, así literalmente, pues veremos que es imposible como tres personas, ¿verdad? Montados en animales distintos, como es el elefante, el camello y el caballo, ¿sí? Más bien eran, eran todo un grupo, todo un ejército de gente, ¿sí? Que viajaba de distintos rumbos, ¿verdad? Para llegar a Belén, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es la representación simbólica de que de Europa, de Asia y de África iban a coincidir en el Medio Oriente, ¿sí? Y no es tanto que llegaran de Europa o tanto de África o tanto de Asia, sino venían de ciertos lugares diferentes, pero cada uno por su lado, ¿verdad? Con su grupo de gente que llevaba alimento, agua, ¿sí? Este, tal vez habría ahí eh, pues los cuidadores, soldados que los eh, conservaban en la noche ante el peligro de la gente, de los posibles maleantes que hubiera, los que cargaban las carpas, etcétera. O sea, viajar cientos de kilómetros para llevar esta tradición, cada uno lo llevaba por su lado, ¿verdad? Y tenían que coincidir en algún lugar. Los Reyes Magos tienen como misión la transmisión y conservación de esa sagrada tradición iniciática desde los tiempos de Abraham, ¿verdad? Sí, que se va transmitiendo siempre. Alguien tiene que transmitirlo, tiene que ser alguien que transmita esto. Y en ese caso, para esta era de Piscis que nacía, ¿sí? Tenía que ser los Reyes Magos los depositarios de la tradición, que simbólicamente eran tres regalos: el oro, el incienso y la mirra. Y ahí es donde entra la definición de lo que es la tradición iniciática o iniciación por parte del doctor Serge Regnault de la Ferrier. Dice, la iniciación es la tradición organizada
y conservadora de las ciencias secretas, ¿sí? Ciencias secretas, las ciencias ocultas, las misteriosas, cuyas bases son inmutables, pero un conjunto de conocimientos es aportado en cada época, según la ley de evolución de todas las cosas. Entonces, esa tradición que se va transmitiendo, ¿sí? A través de un linaje vivo, ¿sí? Y esa tradición, como dice aquí la definición, ¿sí? Eh, conserva las ciencias secretas. Entonces, las ciencias secretas son las que se iban a transmitir, pero alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? ¿Sí? Y ese conjunto de ciencias o de conocimientos está descrita muy bien por el Templo de Salomón, ¿verdad? Que está sustentada por dos columnas, ¿verdad? Una columna del sol y una columna de la luna, una de oro y una de plata, ¿sí? Que sustentan ese templo, ¿sí? Cuando hablábamos, por ejemplo, de este Judá, Judá formó 12 tribus de sus 12 hijos varones. De su hija mujer no formó un linaje, sino más bien formaron sus hijos los linajes respectivos. Sus primeros 3 hijos, los mayores, perdieron la primogenitura por alguna razón, ¿verdad? Que no tiene caso mencionar. Entonces el cuarto hijo, que fue Judá, ¿sí? Es el que le han depositado la tradición. Los 3 primeros no estaban preparados, por decirlo así, preparados para soportar todo ese poder iniciático. Entonces Judá es el que monta ese linaje, que que recibió ese linaje, ¿verdad? Este Judá, ¿verdad? También tiene tribus, ¿verdad? Tiene de su linaje, tienen familias que forman ese linaje. Y una de esas familias era la de donde habitaban Jerusalén, que era precisamente David, ¿verdad? David, a través de su onda, que la onda describe un círculo, ¿sí? Y el círculo siempre representa el espíritu, mata a Goliat, ¿sí? Un personaje, un representante de toda una institución, una agrupación, que querían apoderarse de sus conocimientos, de esas ciencias secretas, ¿verdad? ¿Sí? Pero a través de la espiritualización, ¿verdad? A través del espíritu, ¿verdad? ¿Sí? Este David vence a ese grupo, ¿verdad? ¿Sí? Porque al darle la pedrada, ¿sí? Al abrirle ese tercer ojo, le da el entendimiento de que esa asociación, ese grupo de los filisteos, no estaban listos o preparados para soportar ese poder iniciático, ¿verdad? Sí, por eso les corta la cabeza a este David, ¿verdad? Ahí, en conmemoración en esta ciudad que tenía un nombre determinado, no recuerdo su nombre, pero después le es asignado el nombre de Jerusalén, ¿sí? Entonces, David nació ahí en Jerusalén, ¿verdad? Y hace construir un templo, ¿verdad? Para preservar físicamente esa tradición o simbólicamente ese conjunto de conocimientos, ¿sí? Y es precisamente Salomón el que construye este templo de Jerusalén o el templo de Salomón, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí están las dos columnas, la de oro y la de plata, ¿sí? Que son las dos columnas que sustentan pues ese edificio
de la sabiduría, ¿verdad? Sí, hay una representación simbólica actual de los sublimes maestres de nuestra orden, ¿verdad? Por un lado, Mahatma Chandra Bala, ¿sí? El doctor Serge Renaud de la Ferre, es el alma grande hijo de la luna. Entonces es un sustento de la tradición de este templo de Salomón, esa tradición iniciática que la sustenta el maestre a través de la columna de plata, ya que él es el hijo de la luna, ¿verdad? Pero la otra columna está representada por el caballero del sol, el sublime hermano mayor, ¿verdad? Le es otorgado el título de caballero del sol, ¿sí? Y con eso ya se distinguen entonces las dos columnas iniciáticas que sostienen el templo que resguarda la tradición iniciática, o sea, las ciencias secretas, como dice aquí el maestre, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez ese templo de Salomón con otro nombre pudiéramos asignar el nombre de cámara secreta o colegio iniciático, ¿verdad? Pero ahí tenemos siempre los dos luminarios, ¿sí? El de la plata y el del oro, el de la luna y el del sol, ¿sí? Y eso nos recuerda a esas rondas infantiles, ¿verdad? De los años 50, 60, donde en el centro, adentro, entre las dos columnas, estaba una llamada Doña Blanca o la Blancanieves. Blancanieves está rodeada de los 7 enanos, ¿sí? Los 7 enanos es la representación de los 7 planetas de la astrología tradicional: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, ¿verdad? Desde el más frío, que es Saturno, hasta el más cálido, que es el Sol, ¿verdad? ¿Sí? Pero para llegar a ese templo, tiene uno que ir escalando estadios, esos planos, ¿sí? De Júpiter, ¿verdad? Después del plomo de Saturno, nos iríamos al estaño de Júpiter, después al hierro de Marte, después al cobre de Venus, al mercurio de Mercurio, para llegar al plano sublunar, la de la magia, entre la luna y el sol, ¿verdad? Ahí está ese templo, ¿verdad? Sí. Ahí está ya la columna de plata y la columna de oro, ¿sí? La tierra, ¿verdad? La tierra, la cámara, ¿verdad? Ese centro iniciático donde va a haber la pureza, la blancura, la Blancanieves, ¿verdad? Pero tenemos que vencer primero los planetas o la influencia zodiacal planetaria anterior, ¿verdad? Entonces ahí está ya, por lo tanto, ese templo de sabiduría, ¿verdad? Y mencionamos a San Mateo, ¿sí? Porque San Mateo representa el acuario de la era de esta era, ¿no? ¿Sí? Acuario representa son los 4 llamados evangelistas, donde Mateo representa a Acuario, San Marcos representa a Leo, San Juan representa a Escorpión y San Lucas representa a Tauro, ¿verdad? Sí, son esos 4 signos fijos del zodiaco, marcados muy bien en el emblema del Aquarius, y donde exactamente en el centro se encuentra un cáliz, un cantarito, ¿verdad? Y dentro del cantarito, ese símbolo de la transmutación alquímica zodiacal, que es precisamente esa síntesis, ¿verdad? Síntesis, ese proceso alquimista que tienen que realizar los iniciados, ¿verdad? Para llegar a esa pureza, a esa
Blancanieves o a esa Doña Blanca que está entre las dos columnas, ¿no? Y, y las ciencias secretas o las ciencias sagradas, nuestro sublime maestre, el doctor de la Ferrier, nos menciona que esas tres ciencias corresponderían a la alquimia, la astrología y la magia, ¿verdad? Cada una de ellas con sus divisiones. Aquí tenemos tres divisiones nada más: de la alquimia, la cabalá, el yoga, el simbolismo; de la astrología, la horoscopía, el esoterismo y la arqueometría; de la magia, el sortilegio, el ocultismo y la teurgia. Pero sin embargo hay más subdivisiones, ¿verdad? Sí, pero la madre de todas ellas, ¿verdad? Las ciencias madres vienen siendo la alquimia, la astrología y la magia, ¿verdad? Sí, son esas tres ciencias sagradas tradicionales que se encuentran dentro del templo de Salomón, ¿verdad? Dentro de esa cámara iniciática o ese colegio iniciático que el maestro describe muy bien en uno de sus 7 grandes mensajes, ¿no? Entonces, los tres magos son el emblema de los tres grandes colegios iniciáticos de Europa, de Asia y de África. El cercano Oriente está justamente en la encrucijada de los tres continentes, Europa, Asia y África, que se presentaron cargados de oro, incienso y mirra, ¿verdad? Entonces, esta forma simbólica de transmitir el conocimiento, la sabiduría, lo realizan a través de estos tres elementos, ¿verdad? Pero dice lo siguiente: al final de la era de Aries, ¿verdad?, termina el ciclo de los esenios. Sin embargo, tres tradiciones subsistieron durante la era de Piscis, ¿no? Piscis es considerada una era negativa por polaridad, ¿no? Entonces tenían que ser preservados los secretos, los conocimientos en una forma vedada, oculta, misteriosa, ¿no? ¿Sí? Pero se dan a conocer tres formas diferentes, ¿no?, por esos tres colegios que continuaron. La de los ritualistas druidas, instruidos por Ram, que viene siendo, desde mi punto de vista, el trabajo de la magia, ¿sí? Porque es los rituales los que manejaban los druidas. Dos, la de los cabalistas, ahí dice cabalistas hebreos inspirados por Moisés. Y esta viene siendo la alquimia, ¿sí? Ese árbol sefirótico que uno tiene que ir trabajando para limpiarlo desde lo que es la tierra, ¿verdad?, el mundo terrenal, hacia las virtudes más brillantes que puede tener el ser humano, ¿verdad? Éter, ¿verdad? Sí, eso viene siendo la alquimia. Y la de los sabios griegos, Pitágoras, Platón y Sócrates, que viene siendo eh, esa sabiduría griega que tiene unos antecedentes muy brillantes para el conocimiento actual, muchas bases filosóficas, ¿verdad? Pero que sin embargo, cuando se habla de los griegos, ¿verdad?, cuando se habla de los mitos, de las leyendas, pues esas son las bases de la astrología. Entonces, la astrología perdura a través de esos sabios griegos, Pitágoras, Platón y Sócrates, ¿no? Aunque se habla todavía de otras corrientes esenias como la de Qumran, la zona donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. La iniciación no es una doctrina, sino es el estudio de todas ellas, cuya finalidad no promete nada, ni paraíso, ni nirvana, ni mundo empírico, y corresponde a algo a tal punto tan sublime y grandioso que la definición misma no puede analizarse gramaticalmente, sino que debe vivirse, ¿sí? De acuerdo al doctor de la Ferrier. Entonces, esa es la iniciación, ¿no? Es todo ese conjunto de conocimientos
ancestrales que se van actualizando con el tiempo, ¿sí? Pero que van teniendo su sede en algún lugar específico, ¿sí? ¿Sí? Que se va transmitiendo siempre de generación en generación, de maestro a discípulo, de labio a oído, ¿sí? Esa es la parte, digamos, la parte mística, la parte eh, tradicional secreta, ¿verdad? De lo que es ese linaje, ¿verdad? ¿Por qué el Cristo, ¿no? ¿Por qué los Reyes Magos iban a adorar al niño Jesús? ¿Verdad? ¿Por qué? Y es toda una tradición, ¿verdad? Una tradición que hoy lo describimos muy brevemente, ¿verdad? Pero para darnos una idea de quién era ese ser, ¿verdad? Que en esta era de Piscis que iban a ser, ¿verdad? Surge el que sería el avatar, el Mesías esperado, ¿verdad? ¿Sí? Pero no es un personaje que haya nacido así de repente, sino como les decía, pues todo es un conjunto de conceptos, de tradiciones familiares, ¿verdad? ¿Sí? De hechos, de sucesos históricos que se van repitiendo, ¿verdad? Y que llegan hasta el que sería el Cristo, ¿verdad? Sí, entonces todo eso es una primera parte así brevemente descrita y la hayan entendido así más o menos, para ver ya la estrella de Belén. O sea, ahora ya va a haber alguien que tiene que nacer en la era de Piscis, pero ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a ocurrir? ¿Dónde va a ser ese acontecimiento? ¿Verdad? Y ahí es donde aparecen los magos, los reyes magos. Y ven esa estrella de Belén. ¿Qué era la estrella de Belén? Bueno, tradicionalmente la estrella de Belén, ¿verdad? En esas tradiciones navideñas, en algunos lugares que cada vez van siendo menos, ¿verdad? Se rompe una piñata tradicional está constituida por 7 picos, ¿verdad? ¿Sí? Y los 7 picos, pues es la representación cada uno de ellos, de esas, al momento de romper esa piñata, ¿sí? Una de las formas de interpretar ese rompimiento de la piñata es vencer esas malas costumbres, esas mañas que tenemos, los apegos, los vicios, ¿verdad? ¿Sí? Por algunos llamados en un momento dado como los pecados, ¿verdad? Los pecados capitales, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí la vemos, ¿verdad? Vemos como la avaricia, la gula, la ira, el orgullo, la lujuria, la envidia, la pereza, ¿sí? Son unos cuantos, sí, pero hay muchas más, ¿verdad? Vicios humanos, ¿verdad? Degradaciones humanas que hay que romperlas precisamente en la Navidad, ¿no? Y transformarlas en virtudes. Aquí tenemos algunas virtudes: la caridad, la templanza, prudencia, la humildad, la castidad, la generosidad, la diligencia. Pero habrá muchas más virtudes más para ir quitando pues esas trabas humanas, esas cadenas que uno mismo se va colocando en el proceder de su vida, ¿no? Sí, transformar las virtudes del plomo al oro, ¿no? Sí, y simbólicamente pues vamos ascendiendo por esas escalas de plomo, de lo más denso, de lo más pesado de uno, los apegos, los vicios, ¿verdad? Y nos quitando poco a poco esas cosas, pues simbólicamente a través de estos planetas, de estos elementos, ¿verdad? Júpiter estaño, Marte hierro, Venus el cobre, Mercurio el azogue o mercurio, la luna la plata, el oro, el sol, ¿verdad? ¿Sí? Eh, y eso será gradual y paulatinamente que lo vamos realizando. Por cierto, aquí al hacer este, eh, esta estrella de 7 picos, ¿no? ¿Sí? Vemos a través de las flechas, ¿sí?
lo que va indicando de un día para el otro día, ¿sí? ¿Sí? Del domingo sigue el lunes, del lunes al martes, del martes al miércoles, del mercurio al jueves, del jueves al viernes, del viernes al sábado y del sábado al domingo, ¿verdad? Así este diagrama de 7 picos nos da una idea de los días, pero yo les preguntaría, ¿por qué ese orden? ¿Verdad? ¿Sí? Y de acuerdo a nuestro orden, digamos, con respecto al planeta Tierra, ¿sí? El primer día sería el lunes, porque la Luna es el planeta más cercano. Después seguiría precisamente Venus, después Marte, después el Sol, Júpiter, Saturno, etcétera. O sea, habría un orden diferente. Pero la pregunta que yo les hago, ¿por qué este orden? ¿Verdad? De Luna a Marte, de Marte a Mercurio, de Mercurio a Júpiter, de Júpiter a Venus, de Venus a Saturno y de Saturno al Sol. Bueno, es una pregunta que les hago y ojalá alguien la pueda contestar. Continuamos. Dice, aquí hay dos tablitas, ¿verdad? Donde vemos el cinturón zodiacal y vemos del lado izquierdo los planetas que rigen, que están en domicilio o que gobiernan a los signos respectivos. Y del otro lado están los planetas, ¿verdad? En otro orden, pero que se exaltan. Los planetas posicionados en el signo opuesto a la regencia estarán en exilio, desterrados o en detrimento. Y los planetas posicionados en el signo opuesto a la exaltación estarán en caída. O sea, ¿por qué? Porque los planetas en sí, que representan la mente, ¿sí? Son los dioses, son los que toman las decisiones, influyen directamente sobre los signos zodiacales, sobre el alma, ¿verdad? Sobre ese campo energético emocional y sentimental. Los planetas son los que motivan, que invitan a manifestar a esos signos. Por eso son los dueños. Hay afinidad de ciertos planetas con ciertos signos. El Sol con Leo, la Luna con Cáncer, Mercurio con Géminis y Virgo, Venus con Tauro y Libra, Marte con Escorpión, etcétera. Ahí vemos esa regencia. Son los dueños del zodiaco. Pero esos mismos planetas, al unirse con otro signo, ¿verdad? Se exaltan como si sus características, sus cualidades se ennoblecen, se magnifican, ¿verdad? Son más brillantes, ¿verdad? ¿Sí? El Sol en Aries, la Luna en Tauro, Venus en Piscis, Mercurio en Acuario, Saturno en Libra, Neptuno en Escorpión, Plutón en Leo, Júpiter en Cáncer, Urano en Géminis, ¿verdad? ¿Sí? Ahí esa combinación de planeta y signo hace pues una fusión excelente, magnífica, ¿verdad? No tan mejor como la de la regencia, pero algo así de una mayor sutilidad, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando están en el opuesto, pues se debilitan, como dice aquí, cuando están en exilio o en caída, ¿verdad? Los Reyes Magos parten del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Supongamos un mes antes, o sea, antes de que naciera el niño Dios, ¿verdad? Tienen que partir. Supongamos un mes antes, para lo que en el futuro se llamaría el Adviento, ¿sí? El Adviento son 4 semanas antes de la Navidad, como para preparación de recibir al niño Dios, ¿verdad? ¿Sí? Se le llama Adviento y es en el signo de Sagitario. Sagitario nos damos cuenta que es un signo doble, o sea, la mitad es un animal
la parte superior es de un ser humano, un varón, ¿verdad? Que tiene una flecha, ¿verdad? Un arco y una flecha apuntando hacia el horizonte, ¿sí? Entonces, esto da idea de ese concepto que tenemos en el Adviento, ¿verdad? De que hay que prepararse para recibir a esa luz, a ese, pues esa, ¿cómo se llama? Ese niño Dios que va a nacer en nosotros. Un niño de pureza, de inocencia, de blancura, es un ser inmaculado que nacerá en nosotros. Pero necesitamos una preparación. La preparación se hace en Sagitario, ¿sí? Y ahí vemos la bestia, la parte inferior de este ser doble, ¿sí? Ven siendo la bestia, está al servicio del espíritu, que es la representación del ser humano, de la segunda parte del ser humano que forma este signo, ¿sí? Entonces hay una preparación en Sagitario, ¿sí? Y en ese Adviento, haciendo ese cálculo de esa carta, ¿verdad? La pregunta era, ¿por qué en Belén? ¿Sí? Y haciendo esa carta el 22 de noviembre del año 1, ¿verdad? A tales horas en Nazaret, encontramos que hay una gran cantidad de planetas en estelium, ¿verdad? Sí. Vemos ahí al Sol, a Mercurio, a Neptuno, aunque no se veía en ese tiempo, ¿verdad? Pero a lo mejor ya se sabía de él, ¿sí? Por la cuestión mitológica. Venus, Marte, Júpiter, ¿verdad? Están en, pues en menos de 30 grados, ¿verdad? Están ahí en Stellium. Ese Stellium a lo mejor era la estrella de Belén, ¿verdad? No era una estrellita en sí, sino era un conjunto de cuerpos que veían los Reyes Magos por ese cálculo que tenían de ese acontecimiento del futuro, ¿sí? Estamos ahí en Sagitario, ¿verdad? Pero ahora, un día después, el Sol ya entró en Escorpión, ¿verdad? Y el estelium se hace más manifiesto todavía, ya que el Sol, Mercurio, Neptuno, Venus y Marte, y por qué no, Júpiter, se encuentran en Escorpión. Por orbe, Júpiter está prácticamente en Escorpión, está a 29 grados 2 minutos, ¿verdad? Entonces, un estelium tan fuerte, ¿verdad? Que se calculó, ¿verdad? Y estaba en Escorpión. En Escorpión, pues es el signo, ¿verdad? De la transmutación, de la transformación, de la muerte, ¿verdad? ¿Sí? Algo tenía que morir para nacer en algo diferente, ¿verdad? ¿Sí? Y en ese caso, la era de Aries terminaba, ¿verdad? ¿Sí? Por eso esa transmutación de ese stellium en Escorpión, algo tenía que cambiar, ¿sí? Y vemos precisamente en el medio cielo a la luna en Cáncer, ¿verdad? Y está exactamente en su domicilio Cáncer. Y Cáncer es esa constelación cuya estrella principal es Praesepe, el pesebre, ¿verdad? Entonces, ese acontecimiento tenía que ocurrir exactamente en un pesebre, en Belén, ¿verdad? Sí, en Belén, ¿sí? Y a lo mejor no nació ahí en Belén, nació en otro lugar, pero simbólicamente Belén, ¿verdad? Esa cueva que va a recibir al nuevo Cristo, al Cristo que iba a reencarnar, ese estado de conciencia que reencarna constante y permanentemente en la tierra, ¿verdad? Sí, pero tenía que estar gobernado por la luna, ¿verdad? En Cáncer, ¿sí? Entonces ese es un acontecimiento astrológico importante que vemos en esta carta natal, ¿sí?
En el Adviento, Neptuno está en exaltación, ¿verdad? Nos damos cuenta ahí en el diagrama, en el parte del diagrama que tenemos, cómo Neptuno está en exaltación, ya que está en Escorpión, ¿verdad? Sí, y como decíamos, como Escorpión es el signo de la transmutación de la muerte, a un acontecimiento tenía que ocurrir del fin de una época, al fin de una era, y el nacimiento de una nueva era a través de ese niño Jesús que nacería. Venus está en exilio, ¿sí? Aparentemente está debilitado, ¿verdad? Todavía no está muy desarrollado, porque la característica principal de Piscis sería el amor al prójimo, ¿sí? Entonces empieza en una forma, digamos, debilitada por estar en exilio, ¿sí? Marte es el corregente de Escorpión, dándole más fuerza todavía a Neptuno. Sol en Sagitario, visualizando esa visualización de del próximo acontecimiento, del futuro de la nueva era, la luna en Cáncer, ¿verdad? Como decíamos, Belén es la representación de ese establo donde va a nacer el Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Y es en esa luna que estaría en el medio cielo, lo vemos en el diagrama anterior. En este diagrama vemos a la luna en medio cielo en Cáncer, y Cáncer, la estrella principal de Cáncer es Praesepe o el pesebre. Ahí tendría que nacer el Cristo, simbólicamente. Júpiter está en Libra. Júpiter, fíjense, es una clave también. Júpiter al estar en Libra, este, eh, lo vamos a ver aquí más adelante, aquí en este diagrama. Aquí ocurre el nacimiento. Hay un gran cuadrado, si nos damos cuenta, entre el Sol, Urano, Saturno, Plutón y el Sol, un gran cuadrado, ¿sí? Planetas grandes, planetas poderosos, ¿verdad? Con respecto al Sol, ¿sí? Algo que está encerrado, ¿verdad? Pero tiene que resurgir. El Cristo nació en la comunidad de los esenios. Tenía que salirse de ahí, de esa comunidad, ¿sí? Incluso no se menciona para nada el término, o esta comunidad de los esenios, para nada se menciona, sino como si se divorciara de esa institución para continuar él su camino, de, como avatar de Piscis, ¿no? Pero estaba encerrado inicialmente con ese gran cuadrado que tenemos ahí. Y eso ocurre el 21 de diciembre, calculado a las 3 de la mañana para que tuviéramos exactamente Capricornio, ¿verdad? Capricornio está gobernado por Saturno y como decíamos hace rato, decíamos, Júpiter está en Libra, ¿verdad? Sí, lo vemos aquí a 29 grados 14 minutos en Libra, en la casa 1, ¿sí? La casa de la personalidad, ¿sí? Júpiter representa el gran sacerdote, es el padre de los dioses y está en Libra. Pero Saturno, si nos damos cuenta, Saturno se exalta en Libra, ¿verdad? ¿Sí? Saturno es el frío planeta, ¿verdad? ¿Sí? Pero va a producir una chispa de energía, ¿verdad? Una chispa de energía al fusionarse con el Sol. El Sol, el signo opuesto de Libra, es Aries y el Sol se exalta en Aries, ¿sí? ¿Cómo unimos al Aries, cómo unimos al Sol en Aries? Lo unimos
a través de este Marte, Marte que está en Escorpión, ¿sí? Marte es la fuerza, la energía, el dinamismo, ¿no? Ese color rojo que caracteriza a Marte. Está en Escorpión, ¿verdad? Pero Escorpión, a su vez, está gobernado por Plutón. Modernamente hablando, está, eh, por la astrología contemporánea, Plutón gobierna a Escorpión, ¿verdad? Y como cuyo corregente de Escorpión tenemos a Marte, ¿verdad? Marte es el regente de Aries, y ahí en Aries se exalta el Sol. Entonces, el cable de energía del Sol con el cable de energía de Saturno va a producir ese chispazo de energía llamado el nacimiento crístico, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es importante tener los diagramas, ¿sí? Tanto del acontecimiento de sus nacimientos, como estos diagramas de la regencia y de la exaltación, para darnos idea de cómo es que ocurren en esa fecha, ¿verdad? Cómo ocurre que es nacimiento de un nuevo ser que nos va a dar vida pisciana, ¿verdad? Una vida de amor, ¿verdad? De sacrificio, ¿verdad? De misticismo, y es precisamente por esas situaciones cósmicas. En el nacimiento del Maestro Jesús, ¿sí? Que es en Capricornio, ascendente Escorpio, ¿sí? De acuerdo a este diagrama, cuando ingresara exactamente el signo de Capricornio a las 3 de la mañana, ¿verdad? El ascendente era Escorpión, calculado en Nazaret. Entonces el que iba a nacer era del signo solar Capricornio, pero ascendente Escorpión, ¿verdad? Y ese me recuerda al maestro de la Ferrier, que también es precisamente de este tipo de signos, ¿no? Tiene un signo solar Capricornio y un ascendente Escorpión, como si se repitiera pues el suceso, el hecho, como avatares, ¿no? ¿Sí? Dice, Neptuno está en conjunción con Escorpión. Ahí lo vemos en el diagrama. Neptuno está en conjunción en Escorpión. ¿Con quién? Con Marte, ¿verdad? Con Marte. Marte dijimos que es el regente de Aries, pero el Sol se exalta en Aries, ¿verdad? Júpiter, el gran sacerdote y padre de los dioses. Neptuno en exaltación, en Escorpión, ¿verdad? Indica esa transmutación próxima, ese cambio de era de Aries a la era de Piscis, ¿verdad? Regente de Piscis, Neptuno, ¿sí? Como si fuera a gobernar Neptuno a Piscis, ¿sí? La luna en Leo ya ha encontrado la luz. Antes la luna estaba en, en Cáncer, ¿se acuerdan? En el Adviento, ¿verdad? Cuando parten los Reyes Magos a buscar al niño Dios en Belén, la luna estaba en Cáncer, ¿verdad? Pero ya en el nacimiento, la luna está en Leo, ¿sí? Ya salió de una morada fría, ¿sí? De ese establo, ¿sí? Ahora ya es adorado, ya es querido por los Reyes Magos, ya ha nacido el niño Dios, ya la luna ya está en Leo, ya no está en Cáncer, ya está en Leo. Nos damos cuenta aquí en el diagrama, ¿sí? Por eso dice, la luna en Leo ya ha encontrado la luz. ¿Por qué el 6 de enero?
¿Por qué el 6 de enero? Dijimos que así como la luna con respecto a la Tierra se acerca y se aleja, se acerca y se aleja, ¿verdad? Así pasa lo mismo la Tierra con respecto al Sol. Se acerca y se aleja, se acerca y se aleja. La Tierra en su perihelio, o sea, lo más cerca posible del Sol, ¿verdad? Este, pues tiene esa distancia de 147,000 millones de kilómetros. Pero cuando se aleja se conoce como afelio, ¿sí? El Sol en su afelio está a la más larga distancia, aproximadamente el 4 de julio, y en su perihelio estará el 3 de enero. Lo más cercano que hay de la Tierra al Sol ocurre el 3 de enero. El 6 de enero, 3 días después, llegan los Reyes Magos tradicionales, que se conoce como Epifanía. Epifanía significa manifestación, aparición o revelación. Y es cuando se presentan a adorar al niño Jesús de Belén, los Reyes Magos. Es Belén, ¿verdad? Pero de adulto ya no va a ser Jesús de Belén, sino va a ser Jesús el Nazareno, ¿verdad? ¿Sí? Ya no va a ser el de Belén, porque el de Belén normalmente es el que nace en la Navidad, pero los pocos meses en Semana Santa lo sacrifican, ¿verdad? Lo crucifican, ¿verdad? ¿Sí? Es ese, es ese Cristo, vamos a llamarle así, sin tratar de ofender a nadie, el religioso, ¿verdad? El tradicional que nace, ¿verdad? Y muere, nace y muere. Ese es el de Belén, pero el nazareno es el que nace o renace cada año, nace o renace cada año, no muere, porque es la conciencia crística la que va renaciendo en nosotros. Vamos avanzando, como quien dice, gradual y paulatinamente en esta evolución eterna que vamos teniendo, ¿verdad? ¿Sí? Son chispazos de luz, de energía, que nos hacen aprender de la vida continua y constantemente, ¿sí? Esos son los regalos simbólicos que se obsequian. Si nos damos cuenta, después del perihelio, ocurre la adoración de los Reyes Magos, los tres magos, emblema de los tres grandes colegios iniciáticos que representaban a Europa, Asia y África, presentándose con el oro, el incienso y la mirra. Este triple magisterio reunido en ese lugar, el cercano oriente, está justamente en la encrucijada de tres continentes. Simbolizaba por sus atributos las tres grandes ciencias superiores: la alquimia, el oro, la astrología, el incienso, y la magia, la mirra, ¿sí? Eso es lo que depositaban esos reyes magos, que eran astrólogos, que eran alquimistas, que eran magos, ¿sí? Y que presentaban ante el jerarca de esa época de los esenios, ¿sí? Le depositaban la tradición de las ciencias sagradas, de las ciencias secretas, ¿sí? Eran los depositarios de esa tradición en el mes de Capricornio. El 6 de enero, Marte se exalta en el signo de Capricornio, ¿sí? Marte, ¿sí? Acuérdense de que Marte tuvo un papel importante en este proceso, ¿verdad? Que es la mitad de su segundo decanato. Y ese día los Reyes Magos depositan la tradición iniciática a los esenios. O sea, aquí vemos, por ejemplo, ¿sí? En Capricornio, ¿sí? Como el regente es Saturno, ¿sí? El regente es Saturno.
pero el segundo decanato está gobernado por Venus. Y ahí precisamente en ese lugar es cuando Marte se exalta en este signo. Creo que por el momento es suficiente. Muy bien. Ya casi terminábamos, ¿verdad? Solamente mencionar eso del decanato de Capricornio. Son 3 decanatos. En el segundo decanato, precisamente a la mitad del signo de Capricornio, se exalta Marte ahí, ¿verdad? El 6 de enero se exalta Marte. Y Marte representa la primera iniciación, ¿verdad? ¿Sí? Por eso Marte es el que da la fuerza, la energía, ¿verdad? A través de esa organización marcial, ¿sí? Que tuvo la jerarquía eclesiástica, ¿sí? Que fue dura, fue fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Después fue amainando su fuerza, su poderío militar, ¿verdad? Pero a través del amor, porque ya Venus, el regente del segundo decanato, pues empieza a ganar la batalla a Marte, ¿verdad? Y por eso esa frase del amor al prójimo, el amaos los unos a los otros, no se pudo lograr a la perfección total, porque pues no hubo tiempo suficiente. Pero afortunadamente tenemos una nueva era donde ahora sí podemos nosotros explayarnos a través del amor para realizar la fraternidad universal. Pues muchas gracias por estar aquí. Espero que haya quedado más o menos claro. Como les dije, son mis puntos de vista, ¿verdad? Tratando de unir algunos cabos sueltos, ¿verdad? E interpretar astrológicamente este acontecimiento cósmico que ocurre anualmente, ¿verdad? Me decía uno de mis hijos que si yo creía en los fantasmas. Y pues sí, los fantasmas existen, los espíritus existen. Ah, entonces, por lo tanto, debes de creer en los Reyes Magos. Bueno, pues sí, ¿verdad? También son espíritus de la naturaleza que se manifiestan de una forma u otra a través de los dones, ¿verdad? De esas cualidades humanas que vamos adquiriendo conforme vamos experimentando nuestra vida. Los Reyes Magos nos conceden esos dones, ¿verdad? ¿Sí? En la Sofía se ve esto claramente. Son esos 3 genios, ¿sí? Que se frotan la lamparita y se conceden tres deseos, ¿sí? Son los genios los que se manifiestan para concedernos un don, una cualidad, pero cuando es concedida, tiene que ser algo eh, regresada, ¿verdad? De alguna forma u otra, ¿sí? Etcétera. Será un tema a tratar, el tema de la astrosofía, cómo esos 72 genios, ¿verdad? De la tradición angelical se manifiestan en nosotros también, en nuestro signo, nuestro ascendente, ¿verdad? Sí, y nos van concediendo esos dones, esas cualidades humanas que vamos adquiriendo, algunas de ellas en forma inconsciente. Bueno, pues muchas gracias. Ay, qué lindo. Gracias, Max. Gracias, maestro. Muchas Gracias, gracias, maestro. maestro. Saludo. Queremos Para darle las servirles. gracias a nombre del Colegio de Profesores. Estuvo muy interesante la plática, desde la genealogía, qué increíble cómo fue desde la época de la Biblia más antigua hasta Jesús, cómo fue narrando los hijos, los nietos, etcétera. Estuvo muy interesante. Habrá que ver nuevamente la grabación. Esperemos subirla a más tardar mañana para ¿Por que todo el dónde? mundo lo tenga. Vamos a ¿Por publicarla dónde? en todos los WhatsApp que normalmente publicamos, en la Escuela de Cosmología, en fin. Ay, Ahí la van a tener, publicamos como en 10 WhatsApp diferentes y también en el WhatsApp del gurú, el amable Gracias. maestro. Ahí también le vamos a publicar el video para que lo tengan. Y pues nuevamente, maestro, gracias a usted. Empezamos nuevamente bien el año. Tuvimos más de 60 personas, 63 personas en un momento. Nos agradecerle y le pediríamos a nuestra profesora Patricia Valdés que hiciera el favor de transmitir, de despedir la transmisión. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a nombre del colegio, ¿no?
este interesante tema. Y pues el próximo tema que tenemos la próxima semana, que va a ser el miércoles, pues vamos a tener el tema de Urano con el maestro Fernando Castañeda. Por cierto, el maestro Castañeda preguntó ahorita en el chat cuál es la importancia de la mirra. No sé si quedaría pendiente o se podía contestar antes de partir, antes de cerrar. La mirra es una parte de una corteza de los árboles, que tiene esas características como que se derriten y desprenden cierto aroma, ¿sí? Simbólicamente esos efluvios que emanan de la mirra entran en contacto con la luna, ¿verdad? La luna, pues no es que llegue hasta el planeta, hasta la luna, ¿no? Sino más bien es una esencia que rodea a las entidades y que fácilmente pueden contactar con esas energías, ¿verdad? ¿Sí? A través de la intuición, de la imaginación, del conocimiento. Simbólicamente la mirra hace ese trabajo, ¿no? Pero más bien es un trabajo interno el que tenemos, ¿verdad? Por eso la mirra se asocia con la magia, ¿verdad? ¿Sí? Porque tiene ese poder de encantamiento, ¿sí? Ese poder que se va adquiriendo con la práctica del mago, del magíster, no del magiciano, ni del magista, sino del magíster, que tenga pleno conocimiento de los espíritus de la naturaleza para que a través de sus sustancias que manejan en sus ceremoniales, en sus rituales, tenga acceso al control o al manejo de esas energías superiores, ¿no? La mirra sirve para eso, ¿no? Como el incienso. Gracias, honorable. De Muchas gracias. maderas. Muy bien. No Gracias sé para por qué servirles. no se ve la pantalla o o se está compartiendo algo, o se puede dejar de compartir para vernos todos. Creo que es un problema, un detalle de tu máquina, Fernando, porque aquí se ¿Ah, ve. sí? Ah, entonces a ver. Y también, cuando hay por accidente, a veces alguien raya pantalla, no precisamente que a lo mejor la hayan hackeado, pero puede suceder que se raye por accidente, porque en los iPad tiene esa posibilidad de rayar la pantalla y alguien mueve la pantalla, entonces empieza a rayar por accidente. También puede suceder eso, porque cuando hackean, pues lo que hacen es bloquear todo y se raya. Bien, pues Bueno, muchas gracias. Si alguien más quiere hacer un comentario de despedida, adelante. Bueno, yo quiero hacer un comentario. En el chat puse un enlace para proteger, para evitar que muevan, bloqueen o rayen la pantalla. Si lo quieren escuchar, por favor. Y bueno, interesante la plática. Agradezco mucho al maestro y a todos ustedes. Es un buen trabajo, excelente trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, bueno, muy buenas tardes. Maestro, si en cada nacimiento aparecen los tres Reyes Magos cuando llega un instructor a la humanidad, en este caso, ¿cuáles serían los tres Reyes Magos cuando nació el maestre de la Ferrier? Interesante la pregunta y habría que analizar la carta, ¿sí? Para encontrar de esos 72 genios dónde estarían asignados respectivamente. Claro, como no está vivo el maestre, lo podemos interpretar así simbólicamente, ¿no? Y a lo mejor el muy reverendo Fernando Castañeda, que sabe manejar muy bien la carta natal del maestre, nos los pudiera dar a conocer en un momento dado, ¿no? ¿Cuáles serían esos tres reyes magos, esos tres genios que son los que están concediendo el honor, la magnificencia del que sería el avatar de la era de Acuarios? Pues es interesante esta pregunta, nunca lo había visto así, pero lo que yo sí recuerdo es que el maestro Estrada hablaba del símbolo de que
que los iniciados van teniendo de cada personaje. Por ejemplo, el maestro Estrada era el símbolo de Pedro, pero también era el símbolo de Juan el Bautista. Y entonces le iban presentando diferentes símbolos. Cuando le otorgan el símbolo de Quetzalcóatl, y así se iban presentando en el camino. Yo diría que los tres Reyes Magos, pues pueden ser también los tres muy sublimes maestres, ¿ven? Encarnan un símbolo y encarnan otro. Bueno, pero pues es cuestión de ir investigando. Gracias. Muchas Sí, gracias. y ¿Alguna otra pregunta? sí, y aparte de eso, Otra vez porque yo no tengo el WhatsApp del maestro. A ver, permíteme, va a continuar, maestro, con la respuesta. Adelante, sí, maestro. aparte de eso, debe estar marcado físicamente en el cuerpo. Tiene que tener una señal, una marca, un distintivo que vaya indicando ese proceso evolutivo que va teniendo, pues, este tipo de maestros, de grandes seres humanos que enruman a la humanidad. El maestro Estrada, por ejemplo, tenía el círculo búdico, ¿verdad? Tenía el cangrejo de la inmortalidad en su paladar, tenía la parra la hoja de la parra en su muslo, el dedo de Júpiter muy desarrollado, etcétera. O sea, símbolos que tiene en su cuerpo, pero que se van manifestando a través de esos dones, esos adquisición de sabiduría que va teniendo con el tiempo y que se van marcando en su vida. ¿Sí? Muchas gracias, maestro. Adelante, Galaxy K03S. ¿Tiene levantado la mano? Adelante, Galaxy. Bueno, al parecer no nos está escuchando, nada más levanta la mano. Bien, si alguien más desea tomar la palabra, por favor, levante la mano o abra su micrófono. Rosy. Sí, buenas tardes, muchas gracias por todo. Yo tenía, bueno, dos preguntas totalmente diferentes, ¿no? Una sería, ¿cuáles son los 7 sellos? Porque luego he escuchado mucho de eso, de los 7 sellos, pero bueno, no sé, esa es una duda. Y la otra es, si hackean, ¿no nos daña a los demás el teléfono o la computadora? No, No, la segunda no, respuesta a la segunda no. no la pantalla. Ah, ok, gracias. Los 7 sellos de la tribu de Judá, pues están bien descritos desde lo que es la mente, al ceremonial, el devocional, la inteligencia, etcétera. Son los 7 sellos. El nombre es lo de menos. Lo interesante es qué hacer con ellos, cómo romperlos, cuáles son, ¿verdad? Por ejemplo, hay una que es la mente concreta, ¿verdad? Sí. El venerable Satarhat José Marcelli da una interpretación de los 7 sellos, ¿sí? Es una versión de él, o sea, propia de él, como Satarhat. Como nosotros no somos Satarhats, tenemos otro nivel diferente, ¿sí? Tendremos que interpretar esa mente concreta o esa inteligencia, ¿cómo se llama? Con ese devocional o ese ceremonial en formas diferentes, ¿verdad? Sí, a lo mejor en una forma más intelectual, una forma más simbólica, una forma más diferente a cada quien, ¿no? Sí. Entonces yo los invito a que investiguen esos 7 sellos, cuáles son, ¿verdad? Y después ¿qué harían con ellos? ¿Cómo romper ese sello? ¿Cómo hacerlo propio? ¿Cómo vivir este sello? ¿Sí? Hay una versión del venerable Satarhat José Marcelli, pero busquemos cada quien el suyo, su forma de interpretar esos sellos. Gracias, maestro. Muchas ¿Alguien gracias, más? ¿No? Ya no hay preguntas en el chat, déjeme checar. Pues puros agradecimientos, maestros. Todo el mundo da las gracias. Alma Delia,
Aquí estás, ok, estás poniendo un teléfono para que te incluyan en el WhatsApp del maestro. Sí, bien, pues vamos a copiarlo de una vez antes de que lo pierda. Y pues bueno, ahora sí, maestro, pues muchas gracias por su participación, como siempre, muy profunda y muy interesante. Esas láminas, no sé de dónde las saca, maestro, por más que yo checo el internet para ver esas láminas. Yo creo que está suscrito por ahí a algo, pero qué barbaridad. O sea, la verdad es que no. Y eso que le dedico cierto tiempo a la computadora. Pues maestro, no queda más que felicitarlo y darle la palabra a Fernando Castañeda antes de irnos. Gracias, Francisco. Muchas gracias, honorable gurú, por inaugurar este ciclo de conferencias, bueno, de 2023, que empezó con Miguel Antonio con el solsticio de invierno, ¿verdad? Y que está muy interesante porque ahora vamos a ver la mitología. La mitología es importante porque de ahí salen las características de los signos y los planetas. Por favor, cuando les llegue la invitación, compártanla con sus contactos para que cada vez tengamos más y más invitados, más asistentes, y que también quienes no están inscritos en la escuela dejen ahí su número de WhatsApp, su nombre, el lugar de donde son, para que Francisco los pueda inscribir y sigan creciendo y ya les llegue personalmente la información. Y les recordamos que en Semana Santa tenemos el Simposium Internacional de Cosmología organizado por este colegio internacional y con como sede el puerto de Veracruz, donde también hay un comité organizador. Va a estar enormemente fabuloso. Entonces pueden ir a Veracruz y desde allá tomar los cursos, o si no pueden hacerlo en forma presencial. Va a ser de las dos maneras. Va a estar el honorable gurú y vamos a estar ahí todos los profesores, la mayoría de los profesores del colegio. No se lo pierdan, está la publicidad por todos lados, y si no la tienen, pues solicítenla, se las enviamos, pero va a estar fabuloso. Por lo que resta, pues gracias, honorable gurú, estuvo muy interesante el tema, y bueno, pues los que quieran lo pueden ver después en el YouTube, en la cuenta del colegio, y todos lo invitan. Jorge, apaga tu micro. Bueno. Ya lo silencié. Pues sí, esto pasa. Bueno, estamos empezando el año, estamos empezando con estos nuevos retos y nueva visión. Muchas gracias, maestro, por iniciar este ciclo en este nuevo año. Solo una despedida a todos, buen provecho, buenas noches, un abrazo y nos esperamos el próximo día. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Feliz año. Gracias, maestro. Paz. Feliz año. Feliz año.